Continuamos con la fuente de la obligación. Después de terminados los contratos, inevitablemente tenemos que ver las otras fuentes de las obligaciones, que son eh, los cuasi contratos. Ya no lo hemos dicho el contrato. O sea, Gallo establece en su libro lo primero que es solamente las figuras como fuente de obligaciones, el contrato y el delito. Pero ve otras figuras que, sin ser contrato, se parecen al contrato y que tienen que ser reconocidas por el derecho civil. Y la otra, delito, pero que también su actuación o su comisión, digamos, tiene que ser generadora de alguna responsabilidad para el hecho, pero que no es un delito, ¿no? Porque conforme a la tipicidad, contratos y delitos son aquellos reconocidos por el derecho civil. Pero él estableció que había una figura parecida y también debían constituir fuente de obligaciones, y esto, que el estudio original de Gallo fue reconocido posteriormente por Justiniano. ¿Mm? Hablemos. El cuasi contrato, ya digámoslo derechamente, podríamos definirlo y aparece así en la fuente como el hecho ilícito, o sea, perdón, el hecho lícito, cuasi contrato, hecho lícito, perdón, hecho lícito no convencional. O sea, un hecho lícito, generador de obligaciones, pero no convencional. Es decir, en que no existe un acuerdo de voluntad entre las partes. Bueno, ¿cómo es eso, por ejemplo? Bueno, son varias figuras de cuasi contrato en que se generan obligaciones, pero sin que exista un previo acuerdo de voluntades. Por ejemplo, se señalan como figuras típicas son la gestión de negocios, la tutela y curatela, el legado, la copropiedad y el enriquecimiento injusto, y uno los tratan separadamente, que tienen íntimamente relación con el pago de lo no debido. A ver, veamos cómo es esto. La gestión de negocios, por ejemplo, es cuando yo me encargo de negocios ajenos sin haberse encomendado. A ver, un típico ejemplo de la gestión de negocios. Bueno, yo soy vecino del fondo de Ticio y Ticio de repente tiene animales. Y veo que Ticio no llega al fondo. Y los animales están muertos de hambre. Bueno, yo me hago cargo de los animales y le llevo mi propio forraje, se lo llevo a los animales de Ticio y los alimento. Bueno, naturalmente por esa alimentación, Ticio posteriormente me va a tener que reembolsar. Pero yo me he puesto de acuerdo con Ticio para darle alimento a sus animales cuando él no está. La verdad es que no. Yo he actuado de mutuo propio, por iniciativa propia. No estoy de acuerdo con él. Bueno, esa es una fuente generadora de obligaciones. Una vez que llegue Ticio, seguramente me va a tener que reembolsar. Y eso es un cuasi contrato, cuyo incumplimiento es generador de obligaciones. La tutela y la curatela, ¿se acuerdan? Cuando el tutor asume los bienes para la administración del pupilo, ya después tiene que rendir cuenta de su, por ejemplo, cuando el pupilo ya se emancipa. Ya. Bueno, pero esa fuente de obligación, esa obligación del tutor de responder por la administración de los bienes del pupilo, es mediante un acuerdo de voluntades entre el tutor o curador con respecto al pupilo. La verdad es que no, no hay un acuerdo de voluntades y genera obligaciones para el tutor. Lo mismo que pasa con el legado. El legado, cuando yo fallezco como ciudadano romano y entrego el caballo Saratoga a Ticio, que no es parte de mi heredero, bueno, yo le estoy imponiendo una obligación a mi heredero que a mi muerte ese a caballo o ese esclavo Sócrates se lo entregue a Ticio. Esa obligación que genero para mi heredero de cumplir con el legado es, no es un acuerdo de voluntades. Yo no he celebrado un acuerdo de voluntades con mi heredero, yo lo pongo simplemente en el testamento, y tampoco hay un acuerdo de voluntades entre el legatario, el que recibe el esclavo o el caballo, con respecto al heredero. No hay un acuerdo, no se pusieron de acuerdo. A diferencia, como sí lo existe de acuerdo de voluntades de los contratos. ¿Ya? Lo otro también, típico, la copropiedad. ¿Y cuándo la copropiedad puede ser generadora de cuasi contrato? Normalmente cuando, fíjense, los herederos también, los herederos. Yo muero dejando cuatro hijos y los cuatro a mi muerte van a ser dueños del fondo corneliano. Van a ser copropietarios por sucesión por causa de muerte, a mi muerte. Pero ellos van a ser copropietarios, pero previo acuerdo de ellos. No, ellos jamás se pusieron de acuerdo para llegar a ser copropietarios, como cuando los cuatro van vivos y compran un esclavo. No, aquí no, no hay un acuerdo de voluntad. Simplemente por herencia ellos van a ser herederos del mismo fondo y al mismo tiempo los cuatro van a ser copropietarios. No hay un acuerdo de voluntad que genera naturalmente derechos y obligaciones para todos con respecto a cada uno de ellos.
El otro es el enriquecimiento injusto, el pago no debido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo celebro alguna prestación, pero que en realidad no correspondía? Bueno, esa contraprestación, que normalmente es un pago de lo no debido, voy a tener que exigir su restitución. El típico caso, por ejemplo, es cuando el matrimonio, se acuerda un matrimonio y se entrega una dote. Se entrega una dote. Se entrega una dote entonces y después el matrimonio no se celebra. Bueno, ¿qué pasa con la dote entregada al marido por un matrimonio que no se celebra? Bueno, esa dote es para el marido un enriquecimiento injusto, porque no tiene una causa legítima, porque el matrimonio no se realizó. Bueno, eso me lo tiene que, naturalmente, que restituir. Eso se llama también que es un enriquecimiento injusto en que no hay un acuerdo de voluntades generador de devolución, pero que tiene que generar la figura del cuasi contra. ¿Hay más? Sí, sí, se ven otras más, pero estas son las típicas, otros manuales señalan distintas, pero nos quedamos con eso. Con respecto a los delitos, las cuatro figuras típicas eran el hurto, el robo, el daño y la injuria. Digamos, breves palabras, el hurto, la sustracción de una cosa mueble ajena. ¿Se acuerdan? Que esta es otra aplicación de las cosas muebles. Pregunta de examen. ¿Qué otras aplicaciones de las cosas muebles hemos visto? Ojo. Bueno, el hurto solamente era la sustracción de cosas muebles ajenas, cosas muebles ajenas. Pero el hurto tenía un alcance mucho más amplio en el derecho. No era simplemente eso, sino que además también constituía hurto el uso indebido de cosas, por ejemplo, el depositar. Yo le entregaba en depósito porque me iba a Grecia el caballo Saratoga y él no lo podía ocupar, salvo que yo se lo autorizara. Pues la regla general es que no podía ocupar. O la cosa dada en prenda. El acreedor prendario, el que tiene la cosa dada en prenda, no puede usar la cosa. ¿Ah? No puede usar la cosa. Si la usa, fíjense, ese hurto se constituye hurto de uso y es penado como hurto. ¿Ah? Lo típico es la prenda, lo típico es en el depósito, lo típico es en todos esos contratos que ya hemos visto. El hurto de uso. Sustracción de una cosa mueble ajena. Usar una cosa en forma indebida que no corresponde, por ejemplo, en el depósito. Y la otra también es la apropiación indebida de la cosa. Por ejemplo, se pone el típico caso de que a mí me entregan, yo tengo una obligación con Ticio porque él me prestó 100 sestercios. Y yo le dejo en prenda el esclavo sobre, le dejo en garantía el esclavo sobre. Y aun cuando no le he pagado los 100 sestercios, no he cumplido la obligación principal, yo voy donde Ticio y le quito el esclavo. Y lo recupero. ¿Puedo hacerlo? No, porque se me va a restituir una vez que yo pague los 100 tercios, cosa que no he hecho. Eso se llama una apropiación indebida. Y esa apropiación indebida es penada como hurto. Ojo, son tres las figuras normalmente reconocidas por los manuales y por los intérpretes de figuras de hurto. El otro es el robo o rapiña. Muchos se confunden con el efecto del robo. ¿Dónde ubicamos el robo? Esta sustracción de una cosa mueble ajena, pero con violencia. Bueno, unos autores dicen que es simplemente un hurto y otros dicen que es el robo con, con pandillas, ¿ah? El robo con violencia con pandilla. ¿M? Y esa sería la rapiña. Bueno, y dicen cuando el robo con violencia de una sola persona sería robo, pero no es unánimemente aceptado. ¿Ah? Unánimemente aceptado, los autores señalan que el hurto debe entenderse como hurto-robo y que la rapiña es el robo con violencia, pero con bandas armadas. ¿Ah? O sea, más de uno. La otra figura típica del delito es el daño y la otra es la injuria. Son cuatro. El daño es el daño a cosa ajena. O sea, yo daño, por ejemplo, al esclavo de Ticio. ¿Ah? O lo tiene una onda y daño al caballo Saratoga, que no es mío. Bueno, ese daño es un delito. ¿Ah? Y van a estudiar ustedes que las fuentes principales de los daños son la ley Aquiles. ¿Ah? Ojo con eso. Y la última figura de delito es la injuria, que en términos generales es todo acto contrario a derecho. Y después se fue restringiendo como daños a la persona. Pero no solamente daño físico, sino que daño a la moral, los ultrajes, las ofensas, ¿no? La injuria, lesiones y menores. Y finalmente los cuasi delitos. Siempre se ha establecido, digamos, cuál es la diferencia entre delito y cuasi delito. Parece que en los contratos y cuasi contratos no hay mayor dificultad, porque en los contratos es un acuerdo entre las partes.
Y el cuasicontrato es una obligación que se genera sin acuerdo de las partes, siempre de acuerdo de las partes. En cambio, en el delito y cuasi delito, según nuestro actual ordenamiento, parece que la diferencia, sí, también es muy amplio, parece que la diferencia es fácil. O sea, el dolo o la culpa. ¿Ah? Si existe la intención de dañar, estamos en delito. Si no existe la intención, pero se produce daño, bueno, estamos en un cuasi delito. No era tan así en el derecho romano. No era tan así en el derecho romano. O sea, fíjense, en los delitos también tenemos figuras culposas. En el daño, en el delito de daño, la lex Aquilia de daños estableció figuras culposas de daño que son tipificadas como delito. Y a su vez, existen figuras de cuasi delito que no son simplemente por negligencia o imprudencia, y sí hay intención. Intención, o sea, actitudes dolosas que son condenadas, no como esto, que son condenadas como cuasi delito. Por ejemplo, el juez privado que resuelve un juicio en favor de una de las partes, pero, pero sin la debida justicia, sino que existe un dolo de su parte para favorecer a una determinada parte. Bueno, fíjense que ese juez actuó con dolo y está dentro de esa figura típica como un cuasi delito. ¿Ah? También existen otras figuras de cuasi delito que lo normal que son figuras culposas, los delitos, las reglas generales que exista dolo, pero ojo, pero ojo. También otros autores han establecido que la diferencia entre delito y cuasi delito, si bien no la podemos encontrar en la culpa o en el dolo, aunque sí, insisto, preferentemente todas las figuras de delito son dolosas y todas las figuras de cuasi delito son culposas, no existe la intención. Pero le dicen que la diferencia está en el espacio temporal, que los delitos surgen primero reconocidos por el derecho civil y posteriormente los cuasi delitos. ¿Ah? Pues esa sería una diferencia y que no son probablemente reconocidas por el derecho civil como delito. Entonces lo llamamos cuasi delito. Hay otras figuras como el que arroja líquido de un piso superior hacia abajo y hiere a una persona o le causa daño a una persona. Los daños en navíos y hoteles que no sean constitutivos de delitos de daño. Aparte de esta fuente de las obligaciones, contrato, cuasi contrato, delito y cuasi delito, ¿existen otras figuras? Sí, existen otras figuras, fíjense que, pero no son reconocidas típicamente como fuente de la obligación. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con el que actuaba con dolo? ¿Qué pasaba con el que actuaba con violencia? Bueno, tenían acciones personales generadoras de obligaciones. En la del dolo, ¿se acuerdan? La actioli, en la violencia, la actum metus causa. ¿Se acuerdan que lo vimos en media de acción? También existen otras fuentes de obligaciones que también derivan algunas de la ley, pero que no son reconocidas así exactamente como típicamente obligaciones. Por ejemplo, la que dice la sentencia pronunciada por un juez privado produce cierta obligación para el condenado. Bueno, es una fuente de obligaciones, pero ¿está ahí? No, no está. Entonces, o el derecho de alimento que nace de la ley también, pero son excepciones, ¿no? Son excepciones. No podríamos decir que la ley en términos generales, a diferencia de nuestro todo el ordenamiento, es una fuente generadora de obligaciones. Entonces, si se fijan, hay distintas figuras en esta fuente de las obligaciones que es conveniente que ustedes vayan desarrollando y tengan muy claro su mapa conceptual. Porque muchas veces una pregunta en examen dice, a ver, deme el contexto de estudio de la permuta. ¿Y qué es la permuta? Es un contrato nominado. O deme el contexto de estudio de la donación. O deme el contexto de estudio del legado. Bueno, ¿dónde vimos el legado? Bueno, el legado lo vimos a través de un cuasi contrato, fíjese. ¿Y dónde más lo vimos? Bueno, ¿recuerdan dónde? ¿No? En los modos de adquirir. Pero no todos los legados. El legado es indicatorio. Bien, espero que les sirva y que tengan claro que es fundamental hacer un mapa conceptual con estos estudios. Así, me gustaría que lo vieran antes de tener la clase para que no, lo que conversemos no les suene en chino mandarín y podamos avanzar un poco más rápido para que no tengamos que hacer clases, clases extraordinarias. ¿Les parece? Que estén bien.